Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Heradio Alonso. Mi mensaje, el tema de esta hora, es el sabio ignorante. El sabio que ignoraba lo más importante. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, danos esa capacidad de interpretación al contemplar a nuestro Salvador Jesucristo, al oír sus palabras, que nosotros podamos comprender al Maestro Divino, que podamos entender lo que dice y podamos hacer una aplicación salvadora a nuestras vidas de sus palabras, que son vida eterna. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos de inmediato a la palabra de Dios. La encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, comenzando desde el versículo 1. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Ignoras esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. He aquí el texto que nos ocupa en este momento. Es una entrevista maravillosa. Tiene lecciones tan profundas que realmente nunca llegaremos a agotar. Yo me acuerdo de haber oído una conferencia sobre uno de nuestros próceres donde el orador dijo que este prócer ya era una cantera agotada. Pero aquí no podemos agotar esta cantera inigualable, inagotable, que es la vida, la experiencia, los dichos, las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí el ser humano llega a estar frente a frente a la sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría como principio es conocer a Jesucristo y a quien lo envió y a la misión a la que vino. Y aquí encontramos a un hombre especial, un hombre selecto que era Nicodemo. Y el texto nos dice: había un hombre de los fariseos
que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Había un hombre, como siempre. Las Escrituras presentan un hombre, porque el hombre o la mujer, todos somos el objeto de la consideración amorosa, de la ternura paternal de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero con naturaleza humana. Había un hombre de los fariseos. Y cuando nos dice un hombre de los fariseos, nos está diciendo mucho. Los fariseos eran gente muy dogmática, muy inflexible, muy tradicionalistas, eran celosos de las tradiciones de los padres. Habían hecho una religión de la revelación que Dios les había dado, que no se atenía, que no armonizaba exactamente con la religión revelada de Dios. Habían hecho una religión de la religión, el hombre haciendo religión. Así sucede, así ha sucedido, así sucederá, el hombre haciendo religión. Tenemos una tendencia a crear religión, a hacer nuestra propia religión, o a seguir religión de hombres, a seguir mandamientos de hombres. Los fariseos eran esta clase, la clase de los que vivían por tradiciones, vivían por mandamientos de hombres, vivían por lo que los maestros de la religión decían, en vez de lo que la palabra de Dios decía. Luego aquí, cuando nos dice el texto que era un hombre fariseo, era un fariseo especial. Un fariseo que había llegado a escalar las posiciones más altas en su nación. Era un príncipe, además de los judíos. Lo que quiere decir que para ser un miembro del Sanedrín judío, de la clase gobernante, bajo el tutelaje de Roma, tenía que ser una persona especial y rebasar los 30 años de edad. Era un hombre ya con cierta madurez, conocedor de la vida, con una educación esmerada. Había sido educado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era reconocido como el maestro más grande. Uno de los maestros más grandes que ha tenido el pueblo judío fue Gamaliel. Fue el maestro de Saulo, del apóstol Pablo. O sea que tenía un reconocimiento especial y Nicodemo tenía esa credencial de haber sido educado a los pies de Gamaliel, de haber sido un hombre que alcanzó esa altura, que alcanzó ese nivel. Era un hombre que era parte de la élite, era parte de la crema de la crema, era un hombre superior. Intelectualmente había ascendido a lo máximo y era celoso de su patria, de Israel, era celoso de las tradiciones de sus padres, de los padres, era celoso de todas las cosas que tenían que ver con el judaísmo y con el pueblo de Israel. Y este hombre tenía una inquietud religiosa. Y la mayor inquietud es la inquietud religiosa, porque realmente el tema de los temas es el tema de Dios. El tema de los temas es el tema de la salvación. Él es el tema que se ocupa de Dios y de nosotros y de Dios. Es el tema de cómo el hombre puede ascender de su condición miserable, salir del laberinto, salir del hoyo destructivo, salir de la negatividad y proyectarse hacia Dios. Este vino a Jesús de noche. Algunos arremeten contra el pobre Nicodemo, que no se puede defender porque dista mucho tiempo de nosotros. Algunos arremeten contra él porque vino de noche. Y algunos lo acusan de cobarde porque se escondió para venir. Pero nosotros no tenemos una razón para inculparlo
para condenarlo, para tildarlo, para usar adjetivos negativos en relación con su persona, porque vino de noche a Jesús. Vino de noche porque había estudiado dónde se encontraba Jesús en ese tiempo, porque era un tiempo de quietud y de soledad, porque él no quería ser interrumpido en su conversación con el maestro, y vino de noche a encontrarse con él. Quería medirse con él, quería calibrar la sabiduría, el entendimiento, la cultura, el intelecto. Quería saber dónde estaba Jesús para entonces poder saber dónde estaba él. Él sabía que Jesús no había ido a la escuela de su tiempo, no había sido educado por un maestro como el que él había tenido, Gamaliel. Luego, había cierto prurito en él, algo, un cierto aire de superioridad quizás, porque cuando ascendemos llegamos a creernos mejores que los demás, que a creer que estamos en un nivel superior. Es por eso que este hombre vino a hablar con Jesús. Pero notemos sus palabras. Nicodemo le dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios por maestro. O sea, que Nicodemo tiene una percepción espiritual especial en calibrar, en constatar, en entender que Jesús no era un maestro cualquiera, aunque no había cursado los estudios que él había cursado. Casi siempre una persona cree que porque estudió en tal universidad es superior al que estudió en otra universidad que no llega a ese nivel donde estudió y que tuvo maestros superiores. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios por maestro y ahora explica, ahora da la razón de por qué él cree lo que cree en relación con Jesús. Porque dice, con una lógica aristotélica, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no fuere con él. Es una lógica impecable, es un razonamiento que no tiene cómo evitarlo, cómo criticarlo. Es lógica impecable la que usa Nicodemo. Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no fuere con él. Quiere decir que Nicodemo conocía de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que o él había oído hablar a Jesús o él había oído hablar de Jesús. Todo el mundo o ha oído hablar o ha leído algo que Jesús habló o ha oído a alguien hablando de Jesús, y todo el mundo tiene un conocimiento suficiente que sería lo que lo capacitaría para ser salvo. Todo el mundo sabe algo de Jesús. Y todo lo que todo el mundo sabe de Jesús es suficiente para ser salvo. Nadie se va a perder por la ignorancia que tiene en relación con Jesús, sino por lo que supo de Jesús y no lo aceptó, no lo acumuló, no lo integró en su vida, no lo puso como parte de su vivencia existencial. Nosotros sabemos que tú has venido porque nadie puede hacer las obras sino si Dios no fuere con él. Él sabía que Dios era con Jesús. Y Jesús le dice a Nicodemo, Jesús va al grano, Jesús no anda por las ramas, Jesús va directamente a la necesidad más imperiosa, más esencial en la vida de este ser humano que necesitaba salvación. Y Jesús le da una lección y a través de él nos da una lección a todos los seres humanos hasta que se cierre la gracia en el toque de la séptima trompeta. Jesús nos da una lección a todos los seres humanos cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos
una declaración monumental, una declaración esencial en materia religiosa, en materia de salvación. Lo esencial, lo fundamental es las palabras de Jesús que dicen: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Esto dicho a un hombre como Nicodemo, que era la flor innata de su pueblo, que era un intelectual de primera categoría, que era un hombre de una educación esmerada, que era de lo más selecto de la humanidad. Jesús no le dice: tienes que nacer de nuevo, a una pecadora o a un pecador. Jesús no le dice esto a alguien que descendió a lo máximo en la escala espiritual, a un miserable. Jesús le dice esto a lo más selecto de la humanidad. Y si Jesús le dijo esto a un hombre selecto, esta lección espiritual nos afecta a todos, nos va hacia todos nosotros, nos afecta a todos, porque todos necesitamos nacer de nuevo. El primer requisito, el requisito fundamental de entrada en el reino de Dios es nacer de nuevo. Pero Nicodemo, con toda su preparación escolástica, no podía entender las palabras de Jesús y le dice: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está en un plano, en el plano físico, en el plano de esta vida acá, de lo material. Lo objetivo para él era esta vida, pero Jesús está en un plano espiritual. Jesús está en un plano superior. Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, pero él no entiende, no comprende. Hay muchos que todavía no comprenden, pero aquí Jesús da la primera lección, el ABC de la salvación, cuando le dice a Nicodemo y nos dice a todos: tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo toma al maestro por la mano y lo lleva de lo conocido a lo desconocido. Lleva del reino físico al reino espiritual, al reino de Dios. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Aquí Cristo repite, pero a la vez amplía el concepto vertido anteriormente de que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer como se nace de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Aquí Cristo lo explica. Ahora Nicodemo entiende. Él había oído hablar del bautismo de Juan. Él había visto a Juan, lo había conocido. Juan se hizo un personaje importante que arrastraba a la gente que venían a ser bautizadas, y él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo quiere decir que una persona da una vuelta en su vida, se arrepiente con el arrepentimiento que Dios le da, que quiere nacer de nuevo. Eso es lo que es arrepentirse, es nacer de nuevo, es dejar lo material de acá, lo pecaminoso de acá, para enrumbarse a lo divino, a lo grandioso, a lo glorioso. Juan predicaba: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El meollo, la sustancia de la predicación de Juan era el arrepentimiento, y el bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Esto lo sabía Nicodemo. Ahora la luz está entrando en su mente y está ahora comprendiendo las palabras que Jesús le está diciendo.
a través del bautismo de Juan, de la predicación de Juan, del arrepentimiento, de lo que implica ese bautismo. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea al soldado, el escriba y al artista, el mensaje del Rabí de Galilea. Arrepentíos, llorad por el pecado, que el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos le escuchaban con agrado, sensibles a su fuego y su doctrina. Y Juan le señalaba al enviado, a Jesús, el de la prédica divina. Arrepentíos, llorad por el pecado, que el reino de los cielos se ha acercado. Hace falta en este siglo impío profeta con valor como el Bautista, que denuncie y que reprenda el desvarío de esta vida mundanal y egoísta. Arrepentíos, llorad por el pecado, que el reino de los cielos se ha acercado. Nicodemo conocía esta historia. Y Cristo le dio esta lección a Nicodemo, pero lo amplía más. No solo es nacer del agua. El agua no tiene ninguna virtud de limpiarnos de nuestros pecados. El agua es usada solo como un símbolo de la regeneración que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, aplicando la virtud de los méritos de nuestro Salvador, aplicando la virtud, la potencialidad de la sangre salvadora de Jesucristo, aplicada a nuestra vida pecaminosa para producir la justicia divina en nosotros. Jesucristo es la justicia divina aplicada por medio del Espíritu Santo a nuestras conciencias ennegrecidas, enceguecidas, para levantarnos, para entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El requisito fundamental para entrar en el reino de Dios, y este es el reino de la gracia, primero entramos en el reino de la gracia, somos salvos por gracia, solo por gracia. No hay otra forma de ser salvo para un pecador, sino ser salvo por gracia. La ley no salva, ninguna ley salva. Solo Cristo salva, y salva a través de la gracia, a través de la fe, a través de el conocimiento que adquirimos de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Sagradas Escrituras. No puede entrar en el reino de Dios. Y entrar en este reino de la gracia es la preparación necesaria para entrar en el reino de la gloria. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Es un nuevo nacimiento lo que nos permite entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es que el Espíritu viene a nosotros. El Espíritu Santo trae a Jesucristo a nosotros. El Espíritu Santo hace real en nosotros la persona y la misión de nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos da la certeza y a la vez nos certifica y nos prepara en el camino de la santificación, porque Él es el Espíritu de santidad. Nosotros somos tocados por el ala divina de la misericordia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y se humilla para hacer residencia permanente en nuestro corazón. Esto es lo que es nacer de nuevo. Es un nuevo principio, es como una semilla que nace, germina, crece y florece para vida eterna. Alabado sea el Señor. El viento de donde quiera sopla. Y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No puedes precisar en qué momento el Espíritu se abrió paso en la tortuosidad de nuestra conciencia, cuando fue el momento culminante, cuando el Espíritu
entró a nuestro corazón y trajo a Cristo y replanteó todo lo que necesitaba ser replanteado y arregló todo lo que necesitaba ser arreglado y preparó un trono en nuestro corazón para que Jesucristo viva permanentemente en nuestra conciencia y para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Es la obra misteriosa del Espíritu. Nacemos biológicamente, pero este nacimiento nos da entrada en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Pero para entrar en el reino de Dios hay que entrar a través de la obra misteriosa del Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza esa obra? Aún desde el seno, desde el claustro materno, cuando estábamos en concepción, allí desarrollándonos en el claustro materno de nuestra madre. Allí la influencia del Espíritu comienza y no termina hasta nuestra muerte. Y no termina hasta que alguien lo rechaza, hasta que alguien violentamente blasfema su nombre al tener por inmunda la sangre que fue derramada, la sangre del pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo no refuta, no rebate, pero dice, ¿cómo puede ser esto? No lo entiendo. Y Jesús le dice, ¿y tú, siendo maestro en Israel, desconoces esta lección, este principio fundamental, este ABC de la educación? Has llegado a tener mucha educación, pero no sabes lo elemental, lo básico, lo fundamental, que tienes que nacer de nuevo. Luego, Nicodemo era un sabio ignorante. Y hay muchos sabios en este mundo que saben muchas cosas, pero que ignoran lo fundamental, ignoran lo esencial, el principio de salvación, que es Cristo en nosotros, traído por el Espíritu Santo a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros formado por su Santo Espíritu, que es un principio de vida en nuestro corazón.